Muy buenas con todos. Mi nombre es Héctor y en esta oportunidad voy a exponerles mi tema, el cual se llama meteorización de las rocas, formación del suelo y erosión. Estos de por sí son procesos externos que ocurren en la superficie terrestre. Probablemente te suena muy técnico, ¿verdad? De por sí no lo es, ya que en realidad lo vemos todos los días. Por ejemplo, cuando una roca se parte, cuando vemos tierra fértil para sembrar, o incluso cuando el agua de la lluvia arrastra el suelo. De por sí en esta exposición voy a tratar de explicar qué significan estos procesos, cuáles son sus tipos, también vamos a explicar qué importancia tienen para nosotros y también qué consecuencias nos pueden traer. Y bueno, la Tierra de por sí siempre está cambiando. Muchas veces pensamos que las montañas, las piedras o el suelo siempre han estado igual, pero no es así. Hay procesos internos, como los terremotos o los volcanes, y también existen los procesos externos, que son los que suceden en la superficie por acción del clima. También puede pasar por el agua, el viento, incluso por nosotros mismos, los seres vivos. Y bueno, en esta presentación vamos a ver tres procesos exógenos importantes. La meteorización, que es la descomposición de las rocas, la formación del suelo, que es lo que permite que exista la vida vegetal y la agricultura, y también la erosión, que es el transporte del material ya desgastado. Todos estos procesos están relacionados y juntos moldean el paisaje, el hermoso paisaje que solemos ver. Ahora vamos a hablar de la meteorización de las rocas. La meteorización es un proceso muy importante porque es el que inicia toda la transformación de las rocas en la superficie. Sin meteorización no tendríamos suelo, ni arena, ni arcilla, de por sí nada de lo que utilizamos a diario. En palabras simples, meteorización significa que las rocas se rompen o se desgastan poco a poco, cuando éstas de por sí van a estar expuestas al ambiente. Por ejemplo, una roca que esté en una montaña no se mantiene igual, no se va a mantener así para siempre, mejor dicho. Con el paso de los años, el sol, la lluvia y el viento, y también por los cambios de temperatura, lo han debilitado, hasta que se va a empezar a agrietar, y eso hace que se desmorone y genere pedazos más pequeños. Un punto importante de qué es la meteorización es de por sí que no mueve el material, solo lo fragmenta, o como quien dice lo cambia. El transporte lo hace después la erosión, pero el primer paso es que la roca deje de ser entera. Si lo pensamos, en la vida diaria podemos compararlo con una galleta. Si dejamos una galleta al aire libre, poco a poco se ablanda, se quiebra, se empieza a humedecer y se va rompiendo en migajas. Eso sería algo similar o parecido a la meteorización. Y luego, si alguien sopla o pasa agua por ahí, esas migajas se llevan y esa parte ya sería la erosión. Vamos a hablar también de la clase de meteorización. La meteorización no siempre ocurre igual, pero se divide en tres tipos principales. La primera es la meteorización física o mecánica. Aquí las rocas simplemente se rompen en pedazos, pero siguen siendo el mismo material. No hay cambios en la composición. Un ejemplo clásico es cuando el agua entra en una grieta de la roca. De día hace calor, el agua se empieza a evaporar, pero de noche baja la temperatura y el agua se congela. Y como el hielo ocupa más espacio, la grieta se abre más, y con el tiempo la roca termina partida. Esto pasa mucho en zonas de temperatura donde suele cambiar bruscamente la temperatura entre día y noche. Otro ejemplo es la presión de las raíces de los árboles. Cuando una raíz crece dentro de una grieta, hace tanta fuerza que rompe la roca. La segunda es la meteorización química, donde los minerales que forman la roca sí cambian su composición, es decir, se alejan de ser los mismos minerales. Un caso claro es la oxidación. También cuando el hierro de una roca se oxida, la superficie se vuelve rojiza, como cuando vemos óxido en el metal. Otro ejemplo es la disolución. Cuando el agua de lluvia que contiene un poco de ácido carbónico cae en rocas de caliza, estas de por sí se disuelven y con el tiempo se forman cuevas y cavernas. La tercera es la meteorización biológica, que ocurre gracias a los seres vivos. No siempre pensamos que los organismos influyen en las rocas,
Pero sí, las raíces que rompen pavimento o rocas son un ejemplo. También las líquenes y musgos que producen sustancias que poco a poco desgastan la superficie de la roca. Ahora vamos a hablar acerca de los factores de la meteorización. La meteorización no ocurre de una misma manera en todas partes. Depende básicamente de varios factores. Uno de ellos es el clima. En lugares cálidos y húmedos como la selva, la meteorización química es mucho más intensa, porque el agua y las altas temperaturas favorecen las reacciones químicas en sí. En cambio, en lugares fríos o desérticos, la meteorización física es la más común, porque el agua se congela o porque el calor y el frío rompen rocas. También otro de ellos es el tipo de roca llega a ser clave. Por ejemplo, el granito es una roca muy dura y resiste más tiempo. De por sí este no se va a alterar, mientras que la caliza es mucho más fácil de disolver con el agua. Otro factor es la pendiente del terreno. Si el lugar llega a ser completamente plano, los fragmentos de la roca pueden acumularse allí y seguir desgastándose. Sin embargo, si esta es una pendiente, lo más probable es que el material caiga y se vaya moviendo ayudando a la erosión. Y no podemos olvidar un factor muy importante, que es lo que todos necesitamos: tiempo. La meteorización no ocurre en días, ni semanas, ni cientos o miles de años. Si miramos una roca hoy, no notamos cambio, pero si comparamos fotos de décadas o ciclos, sí vemos cómo se ha ido transformando. Otro tema del que vamos a hablar es la formación y características del suelo. El suelo es, en cierta forma, el resultado final de la meteorización, pero no solo eso, también intervienen los restos orgánicos de plantas, animales. Básicamente ello. Lo interesante es que formar el suelo es un proceso muy lento. Se calcula que para formar apenas 1 o 2 centímetros de suelo fértil se pueden necesitar entre 100 y 1000 años, dependiendo básicamente de las condiciones. Eso nos muestra lo valioso que es el suelo. Si lo perdemos por erosión o contaminación, no se puede recuperar fácilmente. El suelo no llega a ser igual en todas partes. Está organizado en capas o horizontes. En la parte de arriba tenemos el horizonte O, lleno de restos orgánicos como hojas secas y tal. Luego está el horizonte A, donde está el humus, que es lo que hace que la tierra o el suelo llegue a ser fértil. Después, más abajo tenemos el horizonte B, donde se acumulan los minerales que fueron arrastrados desde arriba. Luego el horizonte C, con fragmentos de roca y bueno, y finalmente la roca madre, que llega a ser la base de todo, el que llega a sostener todas esas capas, desde el horizonte cero o el horizonte O hasta el horizonte C. Y bueno, en cuanto a las características de los suelos, estos de por sí pueden ser arenosos, como también pueden ser arcillosos o francos. Los arenosos drenan, pero no retienen nutrientes. Los arcillosos retienen mucha agua, pero son muy compactos. Y a la par van a ser muy duros para ser trabajados. Y los francos son el equilibrio ideal entre estas dos, porque son muy utilizados para la agricultura. Es decir, que es el tipo de tierra que llega a acumular toda la fertilidad del humus y tal, de lo mencionado antes. Ahora hablemos de un punto importante: la erosión. La erosión es otro proceso clave, ya que si la meteorización se encargaba de romper o desgastar las rocas, la erosión es la que mueve estos fragmentos de un lugar a otro, o los desplaza, como ustedes lo quieran ver. Lo curioso es que la erosión es algo que podemos ver con facilidad en la vida diaria. Por ejemplo, después de una lluvia fuerte, si miramos una pista de tierra, notamos cómo el agua arrastra la tierra y deja pequeños surcos. Eso a pequeña escala llega a ser una erosión. Una erosión que puedes ver en la vida diaria, como mencionaba. Pero en grande, la erosión puede transformar paisajes enteros. Un río en millones de años puede formar un cañón gigantesco, como el Gran Cañón que se encuentra en Colorado. Y en Perú, los huaicos son un ejemplo de la erosión. Bueno, este se podría considerar erosión rápida, ya que es la lluvia intensa desprendiendo el material de las laderas y lo arrastra con una fuerza hasta los pueblos. Aquí llegas a ver un cambio notorio.
de pasar a un pueblo hasta la mitad incluso. Esto va a depender mucho del cerro o la montaña en donde esté acumulada la tierra que ha sido deslizada. De por sí la erosión no siempre es mala, porque gracias a ella se forman valles fértiles, deltas o incluso playas, pero también puede ser peligrosa cuando es demasiado rápida. Este llega a destruir suelos fértiles, los cuales necesitamos para cultivar. ¿Y qué necesitamos cultivar? La comida. Y gracias a la comida nosotros podemos vivir. Es decir, que esto puede ser muy peligrosa para la vida útil de las personas. Ahora hablemos de los tipos de erosión. Los tipos de erosión llegan a depender de la gente que transporta el material. Primero está la erosión hídrica, que es la más poderosa. El agua de los ríos va desgastando las rocas poco a poco, formando, formando meandros, deltas y cañones. También el mar erosiona las costas con sus olas, creando acantilados o cuevas marinas. Incluso la lluvia puede causar erosión en las laderas, dejando zanjas llamadas cárcavas. Luego tenemos la erosión eólica, el cual es provocada por el viento. Aunque el viento parece débil, con el tiempo capaz puede mover arena y polvo durante grandes distancias. En el Sahara, por ejemplo, hay una tormenta de arena que incluso llega a América. Y en Perú, las dunas de Ica son un claro ejemplo de cómo el viento puede moldear un paisaje. Incluso pasó hace poco de que parecía todo algo sombrío por las tormentas de arena que tenía Ica. Y bueno, ahora la erosión glaciar, disculpe, ocurre en zonas frías y montañosas. Aunque un glaciar se mueve lentamente, tiene tanta fuerza que arranca enormes bloques de roca. El resultado son paisajes típicos, como los valles en forma de U, cuando el glaciar se derrite. Este de por sí deja acumulaciones de material llamadas morrenas. Y finalmente tenemos la erosión gravitacional. Esto ocurre solo por el efecto de la gravedad. No necesita agua, viento ni hielo. Es simplemente el material cayendo cuesta abajo. Esto lo vemos en derrumbes de carreteras, por ejemplo, en caídas de rocas, en laderas o en los huecos andinos. Este tipo de erosión es peligroso porque ocurre de manera repentina y puede afectar directamente a personas, no en pequeña escala, sino a gran escala, afectando a poblaciones enteras, comunidades, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de una parte crucial, la importancia y también de sus consecuencias. La erosión y la meteorización pueden sonar procesos relativamente lejanos, pero en realidad tienen una importancia directa en nuestra vida diaria. Por ejemplo, gracias a la meteorización existen los suelos fértiles donde cultivamos alimentos. Sin ese proceso como tal, no tendríamos las tierras de cultivo y la agricultura como la conocemos sería imposible, ya que habría mucho sedimento, o sea, no podríamos tener un cultivo fértil o un cultivo de buena cosecha. De por sí, la erosión también tiene un lado positivo. Transporta los sedimentos y los deposita en lugares donde se forman valles fértiles, como el Valle de Nilo en Egipto o los valles costeros del Perú, que reciben agua de los ríos andinos. Estos depósitos han permitido el desarrollo de civilizaciones enteras y civilizaciones muy grandes, de hecho. Pero claro, también existen consecuencias negativas. Cuando la erosión ocurre de forma acelerada, por ejemplo, después de una deforestación o de una lluvia intensa, el suelo fértil se va a perder. Y en la agricultura eso significa mucho menos cosecha y pérdida de productividad. En casos extremos ocurre lo que llamamos desertificación, tierras que antes eran fértiles y se convierten en desiertos. En Perú tenemos ejemplos muy claros. Los huaicos en la Sierra Central y en la costa, sobre todo en épocas del niño, del fenómeno del niño, arrastran no solo suelo fértil, sino también casas, carreteras e incluso vidas humanas. Cada año escuchamos en las noticias cómo poblaciones enteras quedan incomunicadas por deslizamientos o inundaciones. Entonces, la erosión es un proceso natural y necesario, pero cuando se descontrola trae problemas serios. Es como el agua, la necesitamos para vivir, pero cuando se desborda causa desastres. Por eso la clave está en el encontrar un equilibrio
entre aprovechar estos procesos y protegernos de sus consecuencias. Hablemos también de las tendencias futuras y el análisis crítico. Cuando pensamos en el futuro hay que preguntarnos, ¿qué pasará con estos procesos si seguimos haciendo las cosas como las hacemos ahora? El problema es que en nuestras actividades se está acelerando la erosión y debilitando los suelos. La deforestación es un ejemplo clarísimo de cómo quitamos los árboles. El suelo se queda sin raíces. Estos de por sí son muy importantes porque son los que lo sostienen. ¿Y qué hace eso? Eso hace que la primera lluvia fuerte, toda la tierra llegue a ser arrastrada cuesta abajo. Esto lo vemos en muchas zonas de la Amazonía y también en laderas andinas donde se talan árboles para abrir chacras, por ejemplo. La minería y la construcción de carreteras también exponen los suelos a la intemperie, sin protección, y eso llega a facilitar que erosionen rápidamente. Y obviamente que no debemos olvidarnos del cambio climático. Esto hace que con lluvias más intensas en poco tiempo, con sequías largas que dejan el suelo seco y frágil, y a la par con glaciales derritiéndose, todo apunta a que la erosión será cada vez más fuerte. Un ejemplo de esto es el retroceso de los glaciares en la Cordillera Blanca. No solo significa pérdida de agua dulce, sino también la inestabilidad en las laderas. Frente a esto hay varias alternativas. La reforestación es fundamental para plantar árboles. Esto de por sí no solo va a ayudar a frenar la erosión, sino que también mejora el clima local y urbano. Esto de por sí protege las fuentes de agua y ya. En zonas andinas, la terraza de cultivos son una técnica ancestral que sirve justamente para reducir la erosión en las pendientes. En la costa, la agricultura sostenible, con rotación de cultivos y uso responsable del agua, también pueden marcar la diferencia. Lo que debemos entender es que en estos procesos no se pueden detener porque son naturales, pero, pero sí podemos aprender a manejarlos mejor. Aquí entra también la educación ambiental. Si las comunidades saben por qué es importante cuidar el suelo, es más fácil que adopten prácticas sostenibles. En resumen, el futuro depende de las decisiones que tomemos hoy en día. Si seguimos deforestando y contaminando, la erosión se va a volver un problema muchísimo mayor. Pero si aplicamos buenas prácticas, podemos convivir con estos procesos y sacarles provecho sin que se conviertan en desastres. Para finalizar, vamos a hablar acerca de las conclusiones. Primero tenemos la meteorización. Esta rompe o transforma las rocas y gracias a ello se forman los suelos. Sin este proceso no tendríamos tierras fértiles. Segundo, la erosión. Es el que transporta todo ese material ya fragmentado y puede ser positivo cuando forma valles y suelos productivos, pero también negativo cuando avanza demasiado rápido y destruye lo que necesitamos para vivir. Tercero, estos son procesos naturales y necesarios, pero las actividades humanas como la deforestación, la minería o incluso el mal uso de la tierra los están acelerando y eso genera problemas serios como huaicos, pérdida de suelos y la desertificación. Por eso lo que necesitamos es un manejo responsable del suelo. Debemos valorar que el suelo tarda miles de años en formarse, pero puede perderse en cuestión de días, en cuestión de minutos, si no lo cuidamos. Mi reflexión personal de por sí es que muchas veces no valoramos lo que está bajo nuestros pies. Caminamos sobre el suelo todos los días, pero pocas veces pensamos en lo difícil que fue para la naturaleza crearlo. Como estudiantes, como personas, como ciudadanos, etcétera, creo que es importante que aprendamos a mirar más allá de lo evidente, porque desde ese conocimiento dependerá el futuro de nuestras comunidades. En conclusión, la meteorización y la erosión son procesos que nos recuerdan que la Tierra está viva y que ésta de por sí está en constante cambio, como si fuese un adolescente que está en constante cambio de emociones. En este caso, está en constante cambio de tierra, de una estabilidad, etcétera, etcétera. Si los entendemos y los manejamos bien, podemos convivir con ellos sin que se conviertan en una amenaza. Muchas gracias por su atención.